Natalia. Así es, bueno, el presidente Mauricio Macri otra vez convoca a su equipo económico. Siguió el minuto a minuto de lo que fue la apertura del dólar hoy a la mañana, ¿no? Apenas comenzó a rodar los números en la City porteña. Ya vamos a estar en vivo con ese móvil en Olivos, pero también una noticia de último momento. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó levantar el embargo a camioneros a las 18 horas. Va a haber una conferencia de prensa de Hugo Moyano al respecto. Esto es información de ahora. Así es, la justicia le acaba de dar la razón al gremio de camioneros. Hace instantes la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo ordenó dar de baja la multa de 810 millones de pesos que había impuesto el Ministerio de Trabajo, ¿no? Encabezado por Jorge Triaca. Y además dio un plazo de 24 horas para que el juez destrabe el embargo de 300 millones de pesos por el cual el gremio había pedido que se diera marcha atrás. Perfecto, esto es lo que está pasando ahora en Olivos. Primero porque se esperan anuncios. Y los anuncios tendrían que ser, ya lo vamos a hablar después, con lo económico. Ya vamos a adelantar algo de lo que pueda anunciar el ministro Duhovne el próximo lunes. Matías Rezano está en Olivos, en vivo. Hola Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos en la quinta presidencial de Olivos, donde justamente se lleva a cabo la reunión del presidente Macri con su gabinete, con las figuras principales de su gabinete, principalmente el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, que justamente, como decía Natalia anteriormente, siguieron de cerca la cotización del dólar en la jornada de hoy. Justamente también en el interior de este establecimiento se está llevando a cabo la planificación de las medidas que se van a anunciar justamente antes del viaje de Duhovne a Washington. También en el interior estuvo, o están todavía, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, Rogelio Frigerio, ministro de Interior, y el jefe de gabinete, Nicolás Peña, con Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, que son sus vicejefes de gabinete. Todavía nadie ha salido de este recinto. Recordá que fue Duhovne el que ingresó en primera instancia a las 7:30 de la mañana, minutos antes de las 8, mejor dicho, y también estuvo presente, llamativamente porque nunca lo hace, la vicepresidenta Gabriela Michetti, que fue la que menos tiempo estuvo en la quinta presidencial y se retiró alrededor del mediodía. Hasta el momento, en las adyacencias de este lugar, en las inmediaciones, todo marcha con tranquilidad, no hay ningún movimiento y estamos justamente a la espera de la salida de algunos de los representantes del gobierno nacional, Carlos. Bueno, Matías, Natalia, ¿qué sabemos? Mira, por ahora hoy no va a haber mucha información, incluso desde la Casa Rosada decía, no esperen los periodistas, pues está, imagínate, repleto la entrada de la calle de Villate, de prensa, y si no va a haber ninguna comunicación oficial hasta el lunes. El lunes va a haber una conferencia de prensa que ya la anunció en el día de ayer el ministro de Hacienda Nicolás Duhovne, donde se esperan medidas económicas, un paquete económico previo a lo que va a ser el viaje del lunes a la noche de Duhovne a Washington. El martes se van a estar reuniendo con las autoridades del Fondo Monetario Internacional para volver a cerrar este nuevo acuerdo de ajuste fiscal, ¿no? Así que bueno, las expectativas están puestas en lo que va a pasar el día lunes. Rumores solamente, por el momento son rumores y tiene que ver con economía, tiene que ver con anuncios, como bien dijiste vos, del ministro Nicolás Duhovne. Uno de los anuncios podría ser déficit cero. Es lo que se está hablando, ¿no? Para el año que viene, lo que está pautado en el presupuesto que están acordando con los gobernadores tiene que ver con una reducción del déficit del 1,3%. Este número, según lo que están diciendo en el Banco Central y también en el Fondo Monetario Internacional, el gobierno va a tener que reducirlo a cero. O sea que es un mayor ajuste fiscal lo que está planteando a partir del día 1, del día lunes, el gobierno nacional. Hay que ver a qué van a ajustar, ¿no? A qué sectores van a ajustar. Se habla de reestructuración en el gabinete, se habla de achiques de los ministerios. Bueno, esta era una idea que ya el gobierno viene analizando, ¿no? El otro tema era el que decíamos, reducción de ministerios. Pero, ¿qué significaría una reducción
de ministerios. Porque uno piensa reducción de ministerios, obviamente ajuste, achique y despidos. No creo que haya despidos. Lo que va a haber seguramente puede haber una fusión de lo que son algunos ministerios. Recordá que, por ejemplo, Finanzas y Economía funcionaba juntos. Y después, con la gestión ya de Nicolás Dujovne, se dividió. Nicolás Caputo pasó a ser de Finanzas, después pasó al Banco Central. Bueno, se habla de reducción de determinados ministerios. Por ejemplo, uno de los ministerios que en algún momento se habló de eliminar es el Ministerio de Ambiente, un ministerio que de repente no tiene una función muy amplia en lo que tiene que ver actualmente con la crisis económica. Se había también pensado en la posibilidad de fusionar el Ministerio de Tecnología, por ejemplo, de Ciencia y Tecnología. Bueno, varias opciones que se vinieron planificando. Ya hubo distintas reducciones y achiques. Por ejemplo, lo que fue el Plan Belgrano, que era un ministerio, tenía rango de cartera ministerial, finalmente fue desintegrado. Hoy por hoy solo pasa a ser parte de un programa del gobierno dependiendo de la jefatura de gabinete de la Nación. A todo esto, el dólar cerró a 37 pesos con 98 centavos. Las medidas implementadas por el Banco Central aparentemente dieron tranquilidad a los mercados y sobre todo las medidas tomadas por el Banco Central de inyectar hoy 678 millones de dólares para inundar el mercado del billete verde y así calmar un poco la demanda. Y todo esto fue además la antesala de lo que pasó ayer de subir las tasas de interés al 60%, las dos herramientas que tiene hoy por hoy el Banco Central de la República Argentina. Pero hoy, como bien vos decías, toda la concentración, todos los ojos están puestos a la derecha de la pantalla. La residencia presidencial de Olivos. Matías, ¿qué se sabe? ¿Cómo está el tema ahí adentro? Bueno, hoy pasaron muchos ministros, ¿no? Ayer se hablaba mucho de la ausencia del ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Hoy, por ejemplo, estuvo en la Quinta Olivos. Sí. Forma parte de la mesa chica política del gobierno y es el que está a cargo de la negociación con los gobernadores, ¿no? Esta decisión del gobierno nacional de ponerlo al frente de lo que es el acuerdo con los gobernadores para el presupuesto que tiene que estar presentado sí o sí el 15 de septiembre. A ver, Frigerio con los gobernadores. Sí. Porque es la pata política, digamos, del gobierno. Por otro lado, Dujovne con el ministro, como ministro de Economía y todo el gabinete económico. Triaca. ¿Por qué está Triaca? Y hay que ver por qué está Triaca, si tiene que ver con algún ajuste que tenga que ver con su cartera. Y bueno, además forma parte, ¿no? Sí. El Ministerio de Trabajo de lo que es la mesa económica del gobierno nacional. Matías Rezano en Olivos, ¿qué sabemos a esta hora? Sí, Carlos, lo que se sabe, por lo menos en el interior de la Quinta Presidencial de Olivos, que todavía continúa la reunión del presidente Macri con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y que también se encuentra el jefe de gabinete Marcos Peña con Mario Quintana y Gustavo Lopetegui y el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Ellos son los que todavía están evaluando las medidas a seguir en materia de la cotización del dólar y planificación económica, medidas que van a ser anunciadas en las próximas horas antes de que justamente Dujovne emprenda el viaje a Washington. Es lo que se sabe hasta el momento. Como decía Natalia, hay mucho hermetismo e incertidumbre en cuanto al desarrollo de la reunión, justamente porque va a haber una conferencia de prensa todavía no anunciada, pero es lo que se está circulando justamente desde el interior hacia las inmediaciones de la Quinta Presidencial y, como te digo, mucha cautela y mucha incertidumbre respecto al tema principal que nos mantiene, que está en boga en las últimas horas, que es justamente la cotización del dólar. Carlos. Ya volvemos con vos ahí en Olivos, sí. Tenés prioridad, obviamente, pero tenemos que saber qué pasa, qué va a decir Dujovne el próximo lunes. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Está Esteban Mercatante con nosotros, economista. ¿Cómo estás? ¿Puede ser el anuncio que anticipábamos? ¿Déficit cero, reducción de ministerios? ¿Por ahí pasa la cosa?
Y es claro que el adelantamiento de fondos del FMI va a venir con una exigencia de mayor recorte fiscal. Todavía no sabemos si va a ser estrictamente déficit cero o la reducción de la meta actual, que es de 1,3% del PBI a 0,5% del PBI. De todos modos, se trata de un recorte que como mínimo va a ser de 200.000 millones de pesos. Es decir, casi el doble de lo que se estaba hablando hasta ahora. ¿Y el adelantamiento de los fondos previstos también puede ser? Eso sería parte, digamos, el adelantamiento de los fondos vendría con un compromiso del gobierno de ajustar más, digamos, para que a cambio de ajustar más, el fondo le aseguraría los fondos para que el gobierno cubra los compromisos financieros para 2019. Es decir, que todos los pagos de deuda que tiene que hacer el gobierno en lo que queda de este año y lo que es el año próximo hasta diciembre, los tendría asegurados con el aporte de 29.000 millones de dólares que le va a hacer el Fondo Monetario Internacional. Pero en cuanto a inflación, las expectativas están superadas. El Fondo Monetario había implicado que no se podía superar el 32%, se calcula una inflación del 35%. Sí, en realidad todas las metas del objetivo, todos los compromisos que el gobierno había hecho con el FMI están incumplidos, digamos. O sea, la meta de inflación ha sido superada. Con la condición de no usar reservas para llegar a fin de año con un objetivo de reservas también se cayó. Y ahora el fondo implicaba desembolsos trimestrales, eso también se cayó, digamos. Lo único que queda es el objetivo fiscal que el gobierno compromete que va a profundizar, digamos. Es lo único vigente en un acuerdo que se está renegociando. Claro. Y en este momento Argentina no tiene acuerdo vigente con el FMI en cierta forma. Eso es por eso vimos las últimas turbulencias. ¿Esta es la solución, digo, volver a negociar con el Fondo Monetario Internacional, anunciar un paquete de medidas que en realidad lo que hace es frenar un poco la disparada del dólar? Digo, ¿esta es la solución para salir de esta situación? Esta es la solución para el diagnóstico que hizo el gobierno, que es que el problema que tenemos es que los inversores no les cierra el esquema financiero, que todavía ven que los objetivos fiscales no son creíbles y entonces para cumplir esos objetivos mostramos que el FMI nos da la plata y que vamos a ser más responsables en lo fiscal. Ahora, el problema de ese diagnóstico es que es cerrado, digamos. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un faltante de dólares, que es lo que miran los acreedores y lo que motiva la corrida del dólar, la corrida cambiaria, que tiene que ver con el déficit de cuenta corriente, con la fuga de capitales. Es decir, miran los números del comercio, miran los números de lo que es las remesas de utilidades que hacen las empresas, miran los números de la salida de capitales y dicen, Argentina no tiene los dólares que necesita para funcionar. Y el gobierno lo que dijo el miércoles es, yo me aseguré los dólares para pagar la deuda. Pero a Argentina le faltan otros 20.000 millones de dólares como mínimo este año y alrededor de 30.000 el año que viene, que no están asegurados por la plata del fondo. Y eso es lo que los acreedores miran y le exigen a la Argentina. Mientras tanto, en Paseo Colón, aquí cerquita, en San Telmo, pasan cosas. Hola Ariel, buenas tardes. Carlos, buenas tardes para vos y para